Atlanta Braves vs Tampa Bay Rays, predicción y selección de apuestas MLB, 9 de julio de 2023. Braves en Rays, Bryce Elder iniciará para Atlanta. Elder tiene 17 aperturas en la temporada con una efectividad de 2.45 y un whip de 1.14. El diestro de segundo año tiene un porcentaje de ponches del 19.3% con un 7.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 54.5% con daño limitado de cuadrangulares. Un FIP de 3.79 sugiere un aumento en la efectividad si esta forma se mantiene. Zach Eflin iniciará para Tampa Bay. Eflin, en 16 aperturas, tiene una efectividad de 3.24 y un whip de 1.00. El diestro poncha al 26.1% de los bateadores con un 3.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 53.1% con 0.92 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Después de perder el primer juego de esta serie, los Rays han perdido 6 seguidos con problemas en la producción de carreras. Elder ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 aperturas consecutivas. En los últimos 7 juegos, Atlanta batea 287 y promedia 6.9 carreras por juego. En este período, los Rays batean solo 218. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Braves tiene una efectividad de 0.84. Juega Atlanta más 1.05. Baltimore Orioles vs Minnesota Twins, predicción y selección de apuestas MLB, 9 de julio de 2023. Orioles en Twins, Kyle Gibson iniciará para Baltimore. Gibson, en 18 aperturas en el año, tiene una efectividad de 4.73 y un whip de 1.36. El veterano de 11 años diestro tiene un porcentaje de ponches del 17.8% con un 8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 45.6% con 0.79 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Joe Ryan iniciará para Minnesota. Ryan, en 17 aperturas, tiene una efectividad de 3.42 y un whip de 0.98. El diestro poncha al 27.9% de los bateadores con un 3.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 33.5% con 1.23 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Gibson ha sido castigado en sus últimas 3 aperturas, permitiendo 15 carreras limpias en 13 y 2/3 entradas. Los Twins tienen un récord de 35-17 cuando están en la línea entre -100 y -150 en casa. El récord del equipo detrás de Gibson es de 6-16 cuando están en la línea entre +125 y -125 en estos juegos con líneas ajustadas. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Twins tiene una efectividad de 2.34 y los Orioles batean solo 231. Ryan en casa tiene una efectividad de 2.73 y un whip de 83. Juega a Minnesota -146. Chicago Cubs vs New York Yankees, predicción y selección de apuestas MLB, 9 de julio de 2023. Cubs en Yankees, Kyle Hendricks iniciará para Chicago. Hendricks, en 8 aperturas, tiene una efectividad de 2.64 y un whip de 0.94. El veterano de 12 años poncha al 14.4% de los bateadores con un 5.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 44.2% con daño limitado de cuadrangulares. Domingo German iniciará para Nueva York. German tiene 16 aperturas en 2023, con una efectividad de 4.52 y un whip de 1.10. El diestro poncha al 23.5% de los bateadores con un 7.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 38.1% con 1.58 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Hendricks ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. El récord del equipo detrás de Hendricks es de 19-11 contra equipos ganadores. Los Yankees batean solo 224 en casa. Hendricks tiene una efectividad de 2.05 y un whip de 0.68 en 4 aperturas fuera de casa. El récord del equipo detrás de German en casa es de 3-5. Juega a Chicago más 1-3-0. Cincinnati Reds vs Milwaukee Brewers, predicción y selección de apuestas MLB, 9 de julio de 2023. Reds en Brewers, Ben Lively iniciará para Cincinnati. Lively, en 9 apariciones, tiene una efectividad de 4.11 y un whip de 1.26. El diestro poncha al 23.1% de los bateadores con un 6.7% de bases por bolas.
Los rodados se sitúan en el 38.8% con 1.96 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Un FIP de 5.13 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Wade Miley iniciará para Milwaukee. Miley, en 12 aperturas en 2023, tiene una efectividad de 3.36 y un whip de 1.15. El zurdo poncha al 15.1% de los bateadores con un 6.4% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 40.1% con 1.17 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Un FIP de 4.61 indica un posible aumento en la efectividad basado en su forma. Cincinnati tiene un récord de 14-6 como visitante cuando están en la línea entre más 125 y menos 125. Los Reds batean 281 contra lanzadores zurdos. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Brewers tiene una efectividad de 5.71. Juega a Cincinnati más 1-2-0. Colorado Rockies vs San Francisco Giants, predicción y selección de apuestas MLB, 9 de julio de 2023. Rockies en Giants, Kyle Freeland iniciará para Colorado. Freeland, en 18 aperturas en 2023, tiene una efectividad de 4.93 y un whip de 1.44. El zurdo poncha al 15.1% de los bateadores con un 7.5% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 39.5% con 1.49 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Logan Webb iniciará para San Francisco. Webb, en 18 aperturas, tiene una efectividad de 3.38 y un whip de 1.14. El diestro de quinto año tiene un porcentaje de ponches del 24.8% con un 4.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 60.2% con 1.00 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. En los últimos 10 juegos, los Giants batean solo 196 y promedian 2.4 carreras por juego. Freeland tiene un récord de 14-4 a favor del under cuando se enfrenta a un equipo de la Liga Nacional que batea 250 o menos, y 36-13 como underdog de más 1.50 o más. Webb tiene un récord de 12-6 a favor del under en sus 18 aperturas, produciendo un whip de 1.08 en casa. Juega al under 8 entre Colorado y San Francisco. Kansas City Royals vs Cleveland Guardians, predicción y selección de apuestas MLB, 9 de julio de 2023. Royals en Guardians, Ryan Yarbrough iniciará para KC. Yarbrough tiene 10 apariciones en 2023 con una efectividad de 6.15 y un whip de 1.29. El zurdo poncha al 12.4% de los bateadores con un 6.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 38.6% con 1.03 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Shane Bieber iniciará para Cleveland. Bieber, en 18 aperturas, tiene una efectividad de 3.66 y un whip de 1.24. El diestro de sexto año tiene un porcentaje de ponches del 19.3% con un 7.2% de bases por bolas. Los rodados representan el 46.3% con 1.06 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Los Guardians han ganado 8 de 10 enfrentamientos contra los Royals, y 7 de esas victorias han sido por 2 carreras o más. Bieber ha lanzado bien contra los Royals en las últimas 2 temporadas. El récord del equipo contra la línea de carreras es de 18-8 con Bieber en casa contra la división. En los últimos 7 juegos, los Royals batean 217 y promedian 3.3 carreras por juego. Tienen un récord de 8-20 contra la línea de carreras contra la división. Juega a Cleveland en la línea de carreras menos 1.5 carreras a más 1.15. New York Mets vs San Diego Padres, predicción y selección de apuestas MLB, 9 de julio de 2023. Mets en Padres, Max Scherzer iniciará para Nueva York. Scherzer, en 15 aperturas de la temporada, tiene una efectividad de 4.03 y un whip de 1.20. El veterano poncha al 27.5% de los bateadores con un 5.8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 33.6% con 1.74 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Joe Musgrove iniciará para San Diego. Musgrove, en 13 aperturas, tiene una efectividad de 3.56 y un whip de 1.20. El diestro poncha al 23.6% de los bateadores con un 5.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 43.6% con 0.98 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Después de ganar el primer juego de esta serie, los Mets han ganado 6 seguidos.
Scherzer ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de 4 aperturas. Musgrove ha permitido 2 carreras limpias o menos en sus últimas 4 aperturas. Ambos bullpens están en excelente forma en los últimos 10 juegos, con una efectividad de 2.07 para los Mets y 2.65 para los Padres. En los últimos 10 juegos, Nueva York batea solo, 214. Los Padres tienen un récord de 12-3 a favor del under cuando se enfrentan a un abridor de la Liga Nacional con un whip de 1.25 o menos, y 21-9 a favor del under cuando la línea está entre más 1.25 y menos 125 en estos juegos con líneas ajustadas. Juega al under 8 entre Nueva York y San Diego. Oakland Athletics vs Boston Red Sox, predicción y selección de apuestas MLB, 9 de julio de 2023. Athletics en Red Sox, J.P. Sears iniciará para Oakland. Sears, en 17 aperturas en la temporada, tiene una efectividad de 4.09 y un whip de 1.05. El zurdo poncha al 23.2% de los bateadores con un 5.2% de bases por bolas. Los rodados representan el 26.1% con 1.81 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Chris Murphy será el lanzador principal para Boston. Murphy, en 5 apariciones, tiene una efectividad de 1.98 y un whip de 1.10. El novato zurdo poncha al 23.2% de los bateadores con un 7.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 47.4% con daño limitado de cuadrangulares. Los Red Sox han ganado 8 de 9 enfrentamientos contra los Athletics, y 7 de esas victorias han sido por 2 carreras o más. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Athletics tiene una efectividad de 6.86, mientras que los Red Sox tienen una efectividad de 2.68. En este período, los Red Sox batean 291. Juega a Boston en la línea de carreras menos 1.5 carreras a menos 140. Philadelphia Phillies vs Miami Marlins, predicción y selección de apuestas MLB, 9 de julio de 2023. Phillies en Marlins, Aaron Nola iniciará para Filadelfia. Nola, en 18 aperturas, tiene una efectividad de 4.31 whip de 1.10. El veterano de 9 años poncha al 25% de los bateadores con un 6.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 41.1% con 1.43 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Jesús Luzardo iniciará para Miami. Luzardo ha tenido 18 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.32 y un whip de 1.16. El zurdo poncha al 28.6% de los bateadores con un 6.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 41.4% con 0.96 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Nola ha permitido una carrera limpia o menos en 2 de 3 aperturas. Luzardo, en sus últimas 3 aperturas, no ha permitido carreras en 19 y un tercio entradas. Luzardo tiene un récord de 11-1 a favor del under cuando se enfrenta a un buen equipo con un porcentaje de victorias entre 540 y 620. Juega al under 7.5 entre Filadelfia y Miami. Pittsburgh Pirates vs Arizona Diamondbacks, predicción y selección de apuestas MLB, 9 de julio de 2023. Pirates en Diamondbacks, Cam Oldred iniciará para Pittsburgh. Oldred apareció en un juego sin permitir carreras y ponchando a un bateador en una entrada. Fue seleccionado en la 24ª ronda del draft de 2018 y pasó el 2022 en AAA con una efectividad de 4.07 y un whip de 1.38, ponchando a 62 en 66 y un tercio entradas. El zurdo ha tenido 18 apariciones en AAA esta temporada, con una efectividad de 4.07 y un whip de 1.23, ponchando a 51 en 55 y un tercio entradas. Zach Davies iniciará para Arizona. Davies, en 10 aperturas, tiene una efectividad de 6.52 y un whip de 1.57. El veterano de 9º año poncha al 18.1% de los bateadores con un 10.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 46.1% con 0.93 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Un FIP de 4.38 indica una posible disminución en la efectividad si la forma se mantiene. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Pirates tiene una efectividad de 7.69 y batean solo 226. Juega a Arizona menos 155. Seattle Mariners vs Houston Astros, predicción y selección de apuestas MLB, 9 de julio de 2023. Mariners en Astros, Logan Gilbert iniciará para Seattle. Gilbert, en 17 aperturas este año,
tiene una efectividad de 3.82 y un whip de 1.02. El diestro de tercer año poncha al 24.8% de los bateadores con un 4.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 42.9% con 1.07 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Brandon Bielak iniciará para Houston. Bielak, en 10 apariciones, tiene una efectividad de 3.81 y un whip de 1.51. El diestro poncha al 17.5% de los bateadores con un 9.4% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 50.9% con 1.66 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Un FIP de 5.44 indica un posible aumento en la efectividad basado en sus números. Bielak en casa tiene una efectividad de 2.42 y un whip de 1.25, con un récord del equipo de 3-1 en sus 4 aperturas. En los últimos 10 juegos, los Astros batean 279 y promedian 6.1 carreras por juego. En este período, los Mariners batean solo 222. Juega a Houston más 1-1-0. St. Louis Cardinals vs Chicago White Sox, predicción y selección de apuestas MLB, 9 de julio de 2023. Cardinals en White Sox, Steven Matz iniciará para San Luis. Matz, en 18 apariciones esta temporada, tiene una efectividad de 5.02 y un whip de 1.60. El zurdo poncha al 20.1% de los bateadores con un 8.4% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 45.9% con 1.09 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Lucas Giolito iniciará para Chicago. Giolito, en 18 aperturas, tiene una efectividad de 3.50 y un whip de 1.17. El veterano poncha al 25.6% de los bateadores con un 7.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 33.9% con 1.37 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. El récord del equipo detrás de Matz es de 2-8 esta temporada. Matz tiene una efectividad de 7.77 y un whip de 1.97 como visitante. Giolito tiene una efectividad de 2.43 y un whip de 0.91 en casa. Juega a Chicago menos 123. Texas Rangers vs Washington Nationals, predicción y selección de apuestas MLB, 9 de julio de 2023. Rangers en Nationals, Dane Dunning iniciará para Texas. Dunning, en 19 apariciones, tiene una efectividad de 2.61 con un whip de 1.10. El diestro tiene un porcentaje de ponches del 15.9% con un 6.4% de bases por bolas. Los rodados representan el 47% con daño limitado de cuadrangulares. Su FIP de 3.70 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Patrick Corbin iniciará para Washington. Corbin ha tenido 18 aperturas en 2023 con una efectividad de 5.13 y un whip de 1.59. El veterano de 12 años poncha al 14.8% de los bateadores con un 6.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 44.3% con 1.50 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Dunning ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 aperturas consecutivas. Después de perder el primer juego de esta serie, los Nationals tienen un récord de 4-21 en casa contra equipos ganadores. El récord del equipo detrás de Corbin es de 5-25 contra equipos ganadores. Los Rangers batean 286 contra lanzadores zurdos y promedian 6.7 carreras por juego. En los últimos 7 juegos, los Nationals promedian solo 3.3 carreras por juego. El récord del equipo detrás de Corbin es de 1-10 en la línea de carreras en casa enfrentando a un equipo que supera a sus oponentes por 0.5 carreras o más, y 6-16 en la línea de carreras como underdog en casa. Juega a Texas en la línea de carreras menos 1.5 carreras a menos 120. Toronto Blue Jays vs Detroit Tigers, predicción y selección de apuestas MLB, 9 de julio de 2023. Blue Jays en Tigers, Chris Bassitt iniciará para Toronto. Bassitt, en 18 aperturas en el año, tiene una efectividad de 4.09 y un whip de 1.19. El veterano poncha al 22.1% de los bateadores con un 8.1% de bases por bolas. El porcentaje de rodados es del 42.8% con 1.45 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. Su FIP de 4.83 indica un posible aumento en la efectividad basado en su forma. Reese Olson es el lanzador principal para Detroit.
Olson, en 12 apariciones, tiene una efectividad de 4.02 y un whip de 1.02. El novato diestro poncha al 27.6% de los bateadores con un 6.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 44% con 1.15 cuadrangulares permitidos por 9 entradas. El récord del equipo detrás de Bassitt es de 15-0 como visitante contra un equipo perdedor. Después de ganar el primer juego de esta serie, los Blue Jays han ganado 5 de 6 enfrentamientos contra los Tigers. Después de perder el primer juego, los Tigers tienen un récord de 2-15 contra la AL East. En los últimos 7 juegos, los Blue Jays promedian 5.3 carreras por juego. Detroit tiene dificultades para anotar carreras. Juega a Toronto -130.